Así es como el mundo académico anglosajón ha destruido la literatura comparada. Tenemos una cita con la literatura comparada. Hay que explicar cómo la posmodernidad de manufactura anglosajona ha destruido los estudios de literatura comparada. Nótese cómo en el mundo académico anglosajón, en la cúspide de su hegemonía, demuestra precisamente una impotencia reiterada y hoy irrevocable ante la exigencia de expresar qué es la literatura comparada, así como una incompetencia absoluta y definitiva para ejercerla actualmente de forma sostenida y consecuente. En la afirmación de que todas las culturas son iguales, y tras haber jibarizado la literatura en la vacua y vana idea mitificada de cultura, resulta que todas las literaturas son también iguales. Y si todas las literaturas son iguales, ¿qué comparamos? ¿Cómo puede ejercerse la comparación literaria cuando se ha postulado universalmente y de forma por completo idealista y gratuita que todas las literaturas son iguales? La isovalencia inhabilita toda posibilidad de comparatismo. Sucede que la literatura comparada tiene su germen en el hispanismo. En 1539, cuando el torremarfileño Miguel de Montaigne contaba con apenas 6 años de vida, el vallisoletano Cristóbal de Villalón, crítico, gramático y ensayista español, publica su ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente. Pero la crítica literaria afrancesada sitúa contra la realidad misma de los hechos literarios y de su nítida historia a ese Miguel de Montaigne como presunto y falso creador de un género literario como el ensayo, borrando de la historia de la literatura y del pensamiento crítico la obra y el nombre de Platón, Epicúreo, Séneca, Cicerón, Plutarco de Queronea y, sobre todo, de autores hispánicos como Alfonso X el Sabio, Fray Antonio de Guevara, Cristóbal de Villalón, Pedro Mejía o Pedro Sánchez de Acre. Con tales gestiones propagandísticas, no sorprende que en el último cuarto del siglo XVIII la obra del jesuita español Juan Andrés, Origen, Progresos y Estado actual de toda literatura, 1782-1799, resultara negada y eclipsada, nacional e internacionalmente, como demostración de comparatismo histórico entre literaturas presentes y pretéritas. Francia no solo se ha atribuido fraudulentamente la invención de la literatura comparada como disciplina académica y crítica, sino que ha conseguido inocular en las instituciones universitarias españolas esta creencia, a fuerza, una vez más, de profesores y estudiantes españoles que han trabajado personalmente desde la más inaudita sumisión acrítica bajo los dictados de los hispanistas extranjeros, escribiendo la historia de la literatura según cuadernos de caligrafía ideológica impresos en las factorías académicas de París y de los enemigos históricos de España y de Hispanoamérica. Porque hemos permitido que desde la ignorancia, la mentira y la mala fe se hayan escrito tantas páginas destinadas a ocultar la originalidad del pensamiento hispánico? Y lo que es más grave, ¿por qué elogiamos desde la ignorancia propia una labor ajena y foránea que en realidad es un trampantojo y una falacia seculares? ¿Por qué el español, como el hispanoamericano, desconfía del compatriota y se deja seducir tóxicamente por el extranjero? No hay ninguna superioridad, ninguna virtud en un hecho así. Solo hay cobardía, ignorancia e incompetencia, y por encima de todo, falta de originalidad y carencia de inteligencia. La literatura comparada es una invención hispánica, cuyo germen se encuentra en el Renacimiento español y cuya expresión más superlativa se codifica en la Escuela Universalista Española de la mano del jesuita Juan Andrés. El motor político de la literatura comparada es el nacionalismo, que al decaer en la hispanosfera desde el siglo XVIII permite que Francia, de la mano de un Napoleón, se sirva de esta metodología, el comparatismo literario, como forma de colonización interpretativa y depredadora de otras literaturas. La literatura comparada solo puede ejercerse política y académicamente desde un imperio, y constituye una forma depredadora de interpretar otras literaturas. Francia se hace comparatista desde el 18 de Brumario, en realidad 9 de noviembre de 1799, si prescindimos de la mitología jacobina, hasta el 26 de agosto de 1944. A partir de esa fecha, el modelo historicista y galicista del comparatismo internacional cede el paso al modelo teoreticista estadounidense. La anglosfera ejercerá en adelante la administración internacional de la literatura comparada. Y aquí acontece algo extremadamente sorprendente.
algo que es reflejo de cuanto sucederá en todos los demás órdenes del mundo académico, social, cultural y político gestionado por la hegemonía protestante, su derrumbe y su necrosis. Ocurrió que tras el éxito del comparatismo durante las décadas de 1950 y 1960, los departamentos de las universidades norteamericanas comenzaron a no saber muy bien qué hacer ni con la literatura ni con sus comparatistas. La relación entre literaturas, por un lado, y entre materiales literarios, por otro, se desvanecía. Todo era texto, todo era cultura, todas las culturas eran iguales, todas las literaturas eran iguales. La posmodernidad proclamó el mito de la isovalencia, y ante tal instauración universal de la igualdad, sin criterios, la comparación literaria desapareció, porque si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Es curioso observar cómo todo aquello que la hegemonía protestante lleva al extremo se precipita hacia su extinción. Hoy, la literatura comparada no se reconoce como tal en casi ningún departamento universitario, donde es imposible hallar su nombre, sino que se ha visto suplantada por las nomenclaturas posmodernas de los denominados estudios coloniales, etiqueta que el mundo académico anglosajón ha acuñado desde las ascuas de su imperialismo universitario y editorial para disolver la originalidad de la literatura hispánica en los virreinatos, a los que exige considerar en los términos de su propaganda historicista como colonias en lugar de lo que realmente fueron, provincias españolas. México nunca fue de España, porque México no existía como Estado antes de 1821. Tampoco el virreinato de Nueva España era de España, por la sencilla razón de que el virreinato de Nueva España, como el de Nueva Granada, eran simplemente España. Solo con la llegada de la afrancesada dinastía borbónica en 1700 a la gestión de la política española, los virreinatos comienzan a funcionar como colonias, los habitantes de Hispanoamérica a ser tratados como ciudadanos de segundo orden frente a los peninsulares, y la corrupción y degeneración de las élites de España a distanciarse cada día más de las clases populares y trabajadoras. Y todo eso hasta hoy, como bien ha explicado Rocabarea en su libro Fracasología, de 2019. Como consecuencia de todo esto, incluso hasta en la hispanosfera se habla de estudios coloniales, para hacer referencia a la literatura novohispana de figuras como Sor Juana Inés de la Cruz. Tal ha sido y es el grado de cobardía, ignorancia y obsecuencia ante la propaganda negrolegendaria, posmoderna y tercermundo semántica generada por la anglosfera y promovida por otros estados colaboracionistas, con frecuencia de ideología y hegemonía protestantes. A ellos debemos hoy el fracaso académico y universitario de la literatura comparada como disciplina de referencia en los estudios literarios. Desde la hispanosfera hay que recuperar la literatura comparada. Entre otras cosas, porque el mundo académico anglosajón ya no podrá hacerlo nunca.